Tal como Sara fue sepultada en una tumba, Jesús fue sepultado. Pero al tercer día, Jesús resucitó en gloria y poder. Y tiene el poder de una vida indestructible. Él no volverá a morir. Él vive para siempre e intercede por nosotros a la diestra del Padre. Buenas tardes a todos, queridos hermanos, amigos que nos visitan. El Señor les bendiga. Qué gusto poder reunirnos otro domingo más para escudriñar las Escrituras y adorar al Señor. Hoy vamos a estar en el capítulo 23 del libro de Génesis. Entonces, mientras que comenzamos, les pido que por favor abran sus Biblias en Génesis 23. Y mientras que van a Génesis 23, quizás algunos de ustedes recordarán los días después del 29 de diciembre del 2024 aquí en Washington, D.C., cuando la ciudad se organizó para celebrar el funeral del expresidente Jimmy Carter después de 100 años de vida. Su funeral se celebró en la Catedral Nacional, no muy lejos de aquí, donde estamos. Y después de que el presidente Carter de que se hizo su funeral, fue sepultado con su esposa, la ex primera dama Rosalynn Carter. El expresidente Carter fue, según la Radio Pública Nacional o NPR, el primer presidente evangélico. Fue también alguien conocido por cosas importantes como el manejo de la guerra en Vietnam, por gestionar acuerdos de paz entre Israel y Palestina y relaciones diplomáticas con China. Y después de su presidencia fundó el Centro Carter para abogar por los derechos humanos en el mundo y elecciones libres, por lo que recibió el premio Nobel de la Paz en el año 2002. Pero su funeral nos recuerda que grandes personajes también llegan a un final de este lado de la eternidad. Así también hoy vamos a comenzar a ver cómo el telón de la vida de Abraham comienza a cerrarse con un evento importante hoy y cómo desde unos capítulos que comenzaremos en las próximas semanas, su hijo Isaac va a comenzar a tomar un mayor protagonismo en el libro de Génesis. Recordemos por un momento que el libro de Génesis está dividido en dos grandes partes. Los capítulos 1 al 11, que tiene que ver con los 4 eventos originarios, la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Y la segunda parte de los capítulos 12 al 50 tiene que ver con 4 personajes originarios: Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces ya pronto vamos a comenzar a hablar más de la vida de Isaac. Y como recordarán, la semana pasada encontramos un clímax en la vida de Abraham, cuando su fe fue puesta a prueba de gran manera, cuando Dios le llamó a ofrecer a su hijo, a su único hijo, a quien él amaba en Génesis 22. Quizás esa fue la prueba más fuerte que pasó Abraham después de esperar tanto tiempo para que el Señor le concediera a su hijo. Y hoy vamos a ver otro momento importante en la vida de Abraham: la muerte de su amada esposa Sara. No es una cosa insignificante, es una cosa importante cuando su esposa amada Sara murió. Y aunque vamos a hablar hoy de una muerte y de una sepultura, quisiera animarnos a que, basados en este texto, hoy confiemos en la bondad y fidelidad de Dios para resucitar a los muertos y para sostener y fortalecer nuestra fe en el día a día en la vida cristiana. Vamos a hablar de un funeral, vamos a hablar de una sepultura. Eso normalmente es algo triste, pero este texto hoy
nos va a ayudar a confiar en la bondad de Dios, en su fidelidad para resucitar a los muertos y también para sostener y fortalecer nuestra fe en el día a día de la vida cristiana. Por eso les pido que por favor vayan conmigo a Génesis 23. Vamos a leer el texto, Génesis 23, que comienza diciendo: Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham dejó a su difunta y habló a los hijos de Et: Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. Los hijos de Et le respondieron a Abraham: Escúchenos, Señor nuestro. Usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para que sepulte a su difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Et, y habló con ellos: Si es su voluntad que yo sepulte aquí a mi difunta, separándola de delante de mí, escúchenme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpelá que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de ustedes me la dé por un precio justo, en posesión para una sepultura. Efrón estaba sentado entre los hijos de Et, y Efrón elitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad: No, Señor mío, escúcheme. Le doy el campo y le doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo se lo doy. Sepulte a su difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra, y a oídos del pueblo de aquella tierra le habló a Efrón: Le ruego que me oiga. Le daré el precio del campo. Acéptelo de mí para que pueda sepultar allí a mi difunta. Efrón respondió a Abraham: Señor mío, escúcheme. Una tierra que vale 400 siclos, 4.56 kilos de plata. ¿Qué es eso entre usted y yo? Sepulte pues a su difunta. Abraham escuchó a Efrón, y Abraham pesó la plata que éste había mencionado a los oídos de los hijos de Et. 400 siclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón, que está en Macpelá, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo, dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Et, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Et. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra que es preciosa. Te damos por tu palabra que fortalece nuestro corazón, que nos anima, que reanima el alma, Señor. Te damos gracias por lo que nos has enseñado en este texto y te suplicamos que nos ayudes ahora a entenderlo y que nos ayudes a amar más a Cristo, que nos ayudes a adorarte y atesorarte por quien tú eres, por tu fidelidad, por lo que tú has hecho, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres quien nos enseñas a nosotros, que tú eres quien nos guías en toda verdad por tu Espíritu. Estamos aquí, Señor, para aprender de ti. Guíanos, enséñanos y transfórmanos por tu palabra. Te amamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver 3 puntos en nuestro texto, amados hermanos. Vamos a ver primero la muerte de Sara,
En los dos versículos al principio, 1 al 2, la muerte de Sara. Segundo, la sepultura de Sara. En los versículos 3 al 20, la sepultura de Sara. Y por último, la fidelidad de Dios. La muerte de Sara, sepultura de Sara y la fidelidad de Dios. Yendo de regreso a los primeros dos versículos, se nos habla de la muerte de Sara. Se nos dice que Sara vivió 127 años y su muerte es un evento importante en la vida de Abraham, porque Sara era la matriarca de la familia. Ella era como la abuela que toda la familia quería. Ella era una persona muy importante. También era la esposa de Abraham, quien concibió el hijo de la promesa. Y es notable que esta es la primera mención en la Biblia de la muerte de una mujer. Es también la primera mención en la Biblia de un funeral. Por ejemplo, hemos visto hasta ahora que Moisés ha registrado los años de vida de hombres como Noé o como Set en la genealogía de Génesis 5, pero no ha hablado de ningún funeral. Es decir, que esto es importante. Hay una razón por la que Moisés ha resaltado este detalle aquí. Ya vamos a ver por qué. Entendemos también del texto que Sara vivió una vida donde su fe fue puesta a prueba también como la de Abraham. Sabemos que Sara también tuvo que esperar por la promesa de Dios. También tuvo que vivir por fe y no por ver. Sabemos que Sara vio la bondad y fidelidad de Dios en proveer a su hijo, el hijo que Dios había prometido a Isaac. Y también que si era necesario, que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Y por un momento, creo que podemos imaginarnos cómo Sara se sintió cuando Abraham e Isaac regresaron del monte Moriah. Le dijeron: mamá, no te imaginarás lo que pasó. Ni te imaginarás. Y quizás ella solo se desmayó de la emoción de decir: wow, Dios es tan bueno que ofreció un sustituto para que mi hijito no tuviera que morir. Ella vio la fidelidad y la bondad de Dios en su vida. Y vemos más adelante también que a Sara se le presenta en el Nuevo Testamento como un ejemplo de sumisión de las mujeres, de las esposas a sus esposos. Por ejemplo, vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6, que Pedro dice que el adorno de ustedes, hablando a las esposas, no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Entonces entendemos que Sara y Abraham vivieron un matrimonio gozoso, viendo las grandes obras del Señor en sus vidas y de una sumisión según el diseño de Dios para el matrimonio. Claramente sabemos que no fue un matrimonio perfecto, que Abraham no siempre fue el esposo idóneo, que Sara también metió la pata cuando le dio a Agar a Abraham para que pudiera concebir un hijo a través de Agar y no de Dios. Pero aún así vemos que, aunque no era un matrimonio perfecto, era un matrimonio bendecido por Dios, porque era un matrimonio donde los dos confiaban en la fidelidad del Señor. Vemos entonces también que a los 127 años la salud de Sara ya no era la misma y, como es de esperarse, a los 127 años falleció.
El versículo 2 nos muestra que Abraham lloró e hizo duelo por su esposa. No debe ser fácil sepultar a la esposa amada de su vejez y de su juventud. Quizás él la recordaba con todo su cariño y no era fácil tener que buscar un lugar para sepultarla y, como él dice en un momento, para separarla de él. Notemos que Abraham entiende la muerte de Sara, su esposa, como una separación. En los versículos 4 y 8 vemos que Abraham usa esa palabra. Él dice en el versículo 4, yo, hablando a los hijos de Ed, soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. En el versículo 8, Abraham dice, si es su voluntad que yo sepulte aquí a mi difunta, separándola de delante de mí, escúchenme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Zohar. Es decir, que Abraham busca comprar la tierra de Macpelá, como vamos a ver en un momento, para separar a Sara de él. Y no es que Abraham no quisiera estar con Sara, no es que él quisiera alejarse de ella, sino que más bien la muerte ya había producido una separación del cuerpo y el espíritu. Y a ninguno de nosotros nos gusta pensar mucho en esto, pero esto es una realidad que ocurre por el pecado. Ocurrió después de que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, como dice en Génesis 2:16 y 17. Recordemos que el Señor dijo al hombre, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y esta es una muerte no solo física, no solo de un deterioro del cuerpo, sino de una separación de Dios y de una separación también de los seres queridos que ocurre por el pecado. Así también pasa con nosotros, amados hermanos, que día a día nuestro cuerpo se desgasta. Y si Cristo no ha regresado, algún día nosotros también partiremos de este lado de la eternidad. Y eso no es fácil cuando eso pasa, porque no es fácil extrañar a aquellos que amamos pero que ya no están. Y por eso vemos que es natural que Abraham llora y hace un luto por su esposa y quiere honrarla, buscándole un lugar donde pueda darle una digna sepultura. Más adelante vemos también que Abraham en Génesis 25:10 fue sepultado con Sara. Pero yo creo que Abraham tenía esperanza en el Señor. Y tal como él, nosotros sabemos que como creyentes la muerte no es la última parada en la eternidad, sino que más bien para los que estamos en Cristo, la muerte es un paso más para llegar al gozo eterno de estar con Cristo por siempre. Qué bendición tener seguridad de que si hoy tenemos que morir, ese no es el fin, sino que hay algo mucho mejor que nos espera con Cristo para siempre. Un gozo que no se acaba, un gozo eterno, donde hay delicias y deleite con el Señor para siempre. Es decir, que como creyentes no tenemos que tener temor de la muerte. Y también cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, podemos consolarnos de que si ellos han creído en Cristo, y por eso tenemos la necesidad de predicarles para que ojalá, haciendo la voluntad de Dios, puedan creer. Si han creído en Cristo, podemos lamentarnos, pero no sin esperanza. Porque miren lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 14. En la iglesia en Tesalónica habían algunos hermanos que habían fallecido. Y no era fácil para los que habían quedado
lidiar con la pérdida de un ser querido. Pero Pablo les dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen o los que han muerto, para que no se entristezcan como hacen los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que nosotros no tenemos que lamentarnos como si la muerte fuera el final, porque viene algo mejor para los que han puesto su fe en Jesucristo. Viene una resurrección para vida eterna, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque el Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Por eso tenemos esperanza, y por eso Pablo dice que no nos lamentamos como los que no tienen esperanza. Podemos llorar, podemos sentir la carga de perder a alguien querido, pero con esperanza de que para los que están en Cristo, ese no es el fin. Y amados hermanos, acá quisiera pausar y recordar que quizás si te ha tocado estar en un funeral, en una situación que la verdad no es de las cosas más favoritas de hacer, oír, pero si alguna vez te ha pasado, como me ha pasado, a veces he pensado que pasan por la mente pensamientos como de, ¿y si las cosas se hubieran podido hacer un poquito diferente? Pero esos pensamientos, amados hermanos, creo que podemos entregárselos al Señor y recordar que Él es soberano en todas las cosas y que Él no se equivoca en lo que hace y que todo lo hace bien. Ahora, para nosotros que todavía estamos aquí, creo que debemos agradecer al Señor por las personas que tenemos cerca y aprovechar a los que todavía están aquí por el tiempo que estén. Por eso, esposos y esposas y los que están por casarse, nos aconsejo que aprovechemos el tiempo que tenemos con nuestra esposa y el tiempo que tenemos con el esposo. Porque como vemos, el tiempo de este lado de la eternidad es limitado. Lo mejor está por venir, pero mientras que estamos acá, esforcémonos por vivir de una manera digna del Señor. Es decir, amando y perdonando. Que los matrimonios de nuestra iglesia sean conocidos porque abunda el reflejo de Cristo, del amor de Cristo por la iglesia y de la iglesia por el Señor. No pierdan el tiempo peleando. No pierdan el tiempo discutiendo por cosas que no valen la pena. Porque algún día la realidad es que si Cristo no ha venido, uno de los dos faltará o los dos faltarán. Entonces aprovechemos el tiempo que el Señor nos ha dado para vivir nuestros matrimonios de una manera digna del Señor. Ahora, si estamos en Cristo, hermanos, tenemos la seguridad y el gozo de que algún día adoraremos al Señor juntos en el cielo. Pero hasta aquel día, ya sea a un esposo o una esposa que no crea, o a un familiar que no crea, continuemos predicando a tiempo y fuera de tiempo, para que ojalá algún día podamos llamarle a aquella persona hermano o hermana, podamos adorar al Señor con ellos también en el cielo. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto en los versículos 3 al 20, donde vemos la sepultura de Sara. Vemos que Sara murió, que Abraham hizo luto por ella, y vemos en el resto del capítulo que Abraham buscó un lugar para sepultarla.
En los siguientes versículos vemos que hay una serie de conversaciones que Abraham tiene con un grupo de gente que Moisés les llama los hijos de Ed. Los hijos de Ed, según Génesis 10:15, eran descendientes de Canaán, eran cananeos, vivían en la región donde Abraham estaba. Y cuando leemos estos versículos vemos que hay un lenguaje de compra y venta. Aquí hay una transacción comercial, aquí hay una transacción formal. Se habla de un lenguaje muy respetuoso, muy formal, de acuerdo a las costumbres de Abraham, del tiempo de Abraham en el cercano oriente. Y es interesante que algunas personas interpretan este pasaje como un ejemplo de cómo debe hacerse un negocio, de cómo debe tratarse con un socio de una manera amable, cordial. Pero el texto más bien tiene que ver, como vamos a ver, con la confianza de Abraham en la fidelidad de Dios. La confianza de Abraham en la fidelidad de Dios. Vamos a hacer algunas observaciones en el texto. Hemos visto que hay una serie de conversaciones entre Abraham y los hijos de Ed, y en particular con uno de ellos que se llama Efrón, quien es dueño de un terreno en Macpelá, un lugar que se llama Macpelá. Vemos que Abraham va a los hijos de Ed y con reverencia les pide que le den en propiedad o que le vendan una tierra para sepultar a Sara. Veamos en el versículo 4 que dice, Abraham hablándoles, dice, yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. Y vemos aquí dos cosas importantes que debemos notar. Primero es que Abraham se identifica a sí mismo como un peregrino y extranjero entre ellos. Y esto es importante y ya vamos a ver por qué en más detalle, pero recordemos que Dios ya le había prometido esta tierra a sus descendientes. Pero aún así, Abraham veía que todavía habían muchos cananeos alrededor de él. Y él se entendía a sí mismo como un extranjero y peregrino entre ellos. Pero podemos entender que aunque Abraham todavía no veía una bandera que dijera Abraham en esa tierra, él confiaba en la fidelidad de Dios. Confiaba en que Dios había prometido que esa tierra sería para sus descendientes. Y confiaba en el Señor que Él la proveería, aunque no lo viera en el momento. Aunque estuviera rodeado de otras gentes, él confiaba en el Señor, que el Señor iba a cumplir su palabra de darle esa tierra a él y a sus descendientes. Vemos también que Abraham buscó un lugar para sepultar a Sara en Hebrón y no en Ur de los Caldeos. Recordemos que Abraham era de Ur de los Caldeos, de la región de Babilonia, que después viajó a Harán y después viajó a Canaán. Y esto es importante, veremos por qué, pero notemos que él no regresó a su tierra natal, sino que se quedó en Canaán, a donde Dios le había enviado. Algunos de nosotros quizás hemos pensado, hemos soñado, de pronto se nos ha pasado por la mente que cuando tengamos unos 70, 80, de pronto 90 años, regresaremos a nuestro país para disfrutar de nuestra vejez y para que nos entierren en nuestro pueblo. Pero al contrario, Abraham se quedó allí a la tierra que Dios le mandó, a la tierra que Dios había prometido. Interesante. Vemos en el versículo 5 también que los hijos de Ed hablan amablemente a Abraham, le hablan formalmente, le hablan cordialmente, le dicen, escúchenos, Señor nuestro, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para que sepulte a su difunta. Hablaban con mucha formalidad, con mucha cosa, mucho adorno, ¿verdad? Y
Le llaman hasta un príncipe poderoso. Quizás habían escuchado de las grandes obras que Dios había hecho en Abraham y su familia. Lo tratan con respeto y le ofrecen que él pueda escoger cualquier tierra que él quiera para sepultar a Sara. Después vemos en los versículos 7 al 9 que aunque los hititas le están ofreciendo a Abraham diciendo, mira, agarra la tierra que tú quieras, todo eso es tuyo para que entierres a Sara, te la regalamos, Señor mío. No, Abraham no la quiere regalada, él la quiere comprar, él quiere pagar un precio por esta tierra. Vemos en el versículo 7 al 9 que Abraham insiste diciendo, si es su voluntad que yo sepulte aquí a mi difunta, separándola de delante de mí, escúchenme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpelá que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de ustedes me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Es decir, él no la quiere regalada, él la quiere comprar. Y esto es importante porque no era lo mismo que le dijeran, sí, sepúltala aquí, no hay problema, pero que una generación después otra gente venga y diga que no conocemos a ningún Abraham fuera de aquí, nada de eso. Recuerden lo que pasó con los israelitas. Cuando los israelitas vivían en Egipto con José, estaban bien. Pero cuando llegó otro faraón que no conocía a José, ese faraón quería matar a todos los hijos de los hebreos. No era lo mismo que le prestaran esa tierra a Abraham, que él la tuviera en propiedad o en derecho. Abraham quería tener la escritura, el deed de esa tierra. Él quería tener propiedad sobre esa tierra. Y vemos que Abraham pide que le den la tierra, que Efrón le dé la tierra. Él ya sabía cuál terreno él quería. Y vemos en los versículos 10 y 12 que Efrón escucha. Y Efrón escucha y dice, no, Señor mío, le doy el campo y le doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo se lo doy, sepulte a su difunta. Y vemos que esto ocurre, según el versículo 10, en presencia de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Eso quiere decir que esto no es un encuentro casual, que esto no es algo entre amigos. Esto es una transacción formal, porque está ocurriendo donde las cosas se hacían formales y oficiales, que era a la puerta de la entrada de la ciudad. Si ustedes recuerdan en el libro de Ruth capítulo 4, versículos 1 al 11, el autor del libro nos recuerda cómo Booz compró el derecho de redimir a Ruth y a Naomi y sus tierras, y todo eso se hizo en presencia de los ancianos de la ciudad y en la puerta de la ciudad, donde había testigos y donde se podía ratificar que esto era una transacción válida y legítima. En los versículos 14 al 15, muy interesantemente vemos que a pesar de toda la cordialidad y amabilidad de que mira, te doy el terreno, eso es tuyo, no hay problema, Efrón nombra el precio. Le dice a Abraham 400 ciclos, 4.56 kilos de plata. Él ya tenía el precio en mente. Es como cuando tú vas y te dicen, ay, pasa por favor por aquí. Y mi amigo Abraham, mi gran amigo, ¿qué es este reloj por $10,000? ¿Qué es eso? Tú y yo somos grandes amigos. ¿Qué es esa silla por $3,000? Eso no es nada entre amigos. Esto era algo comercial. Veamos lo que dice aquí en el versículo 16. 400 ciclos de plata, medida comercial. Y es difícil saber con precisión si esto era un valor justo por la propiedad, ya que en aquel tiempo no había Zillow, no había agentes de bienes y raíces para saber si esa propiedad valía eso. No había el índice del precio al consumidor por la canasta familiar. ¿Cómo se iba a saber que había inflación o no? Pero los comentaristas dicen que comparado con otros terrenos en el Antiguo Testamento,
probablemente estaba sobrevalorado. Porque, por ejemplo, en Jeremías 32:9, el profeta Jeremías compró un campo de su tío por 17 siclos de plata. 17, mucho menor que 400 siclos de plata. David, en 2 de Samuel 24:24, compró por 50 siclos de plata un terreno para construir un altar al Señor. Después de que David hizo un censo del pueblo y Dios envió una plaga por confiar en números y no en el Señor, David erigió un altar al Señor en un terreno que él compró por 50 siclos de plata. Entonces, asumiendo que el terreno estaba sobrevalorado, vemos que Abraham estaba dispuesto a pagar el precio, como vemos en el versículo 16. Él sacó una balanza, pesó la plata y lo pagó. Vemos en el versículo 17 al 20 que Abraham compró la tierra para sepultar a Sara y que la tierra le fue cedida y él tenía ahora el derecho sobre esa tierra. Dice allí el versículo 17, así el campo de Efrón que está en Macpelá frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él y todos los árboles en el campo dentro de sus confines fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Et, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva del campo de Macpelá frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Et. Ahora, amados hermanos, ¿por qué Abraham estaría dispuesto a pagar por un terreno posiblemente más caro de lo que debía ser? ¿No le habría salido más barato irse a Ur de los Caldeos, donde quizás tenía conexiones, conocía a un realtor, tenía forma de poder conseguir una buena propiedad? Pero Abraham confió en la promesa de Dios, de que aquella tierra que el Señor le había prometido sería de su descendencia, y por eso estaba dispuesto a comprarla con toda seguridad. Confió en el Señor, confió en la fidelidad de Dios, confió en lo que Dios promete, confió que el carácter de Dios es fiel, que Él promete todo lo que cumple al pie de la letra, sin falla. Si el Señor dijo que esta es la tierra que Él dará a mis descendientes, aunque yo no lo pueda ver ahora, ¿cómo es posible que todo este terreno va a ser para mi descendencia? Yo confío en el Señor. Aunque no pueda ver, yo confío en el Señor. Y nadie me está robando por esos 400 siclos de plata, porque confío en el Señor y estoy dispuesto a pagar esto, porque Dios lo ha prometido. Aunque vivió como un extranjero allí, él confió que Dios es fiel para cumplir lo que Él promete. Recordemos que en Génesis 15, 18 al 20, el Señor le dijo a Abraham: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos y los refaitas. Entonces entendemos que Abraham compró esta tierra como una expresión de su confianza en el Señor. Compró este campo no solo para sepultar a Sara, sino porque confiaba que aún viviendo allí como un extranjero, el Señor cumpliría su promesa de darle esa tierra a sus descendientes. Hermanos, creo que este capítulo está aquí no por casualidad, sino también como evidencia de que la fe de Abraham fue fortalecida después de la prueba que él pasó en Génesis 22. Su confianza en el Señor fue fortalecida y por eso él podía recordar: el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel, el Señor proveyó un sustituto para Isaac.
Y por lo tanto yo confío que el Señor proveerá todo lo que sea necesario para que su voluntad se cumpla en mi vida y en mi descendencia. Por eso estaba dispuesto a comprar ese terreno. Abraham recordó que Dios es digno de toda nuestra confianza, de que aunque nosotros no veamos y entendamos las pruebas que nos rodean, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido en su palabra en nosotros. Así que si estás enfrentando una prueba, y cuando enfrentemos una prueba, tal cual como en Génesis 22, podemos saber que el Señor lo está usando para que nuestra fe sea fortalecida, sea perfeccionada. Podemos agradecer al Señor por eso, porque no hay ningún sufrimiento que el Señor desperdicie, sino que está usando eso para nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual. Hebreos 11 es un excelente capítulo en el Nuevo Testamento. Les animo a que esta semana lo desmenucen, lo estudien, lo mediten, porque vemos allí en Hebreos 11 al 19, las grandes obras de Dios en Abraham. Permítame leer Hebreos 11. Allí dice el autor: también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que le había prometido. Por lo cual también nació de uno, y de este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número, innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces vemos aquí las grandes obras del Señor en Abraham, en Sara. Vemos cómo Sara consideró a Dios fiel, confió en su promesa. Entendemos que Abraham no regresó a su tierra, sino que confió en que el Señor tenía para él una patria celestial. Es decir, su esperanza no estaba en la tierra de Canaán. Su esperanza estaba en Dios, en el Dios vivo y verdadero que cumple sus promesas. Él anhelaba la patria celestial con Cristo. Podemos ver y entender que Abraham, aunque no perfectamente, vivió por fe y no por ver. Lo que nos recuerda, amados hermanos, que nosotros también estamos llamados a vivir por fe y no por ver. Recordemos lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 4, 16 y 18. Pablo dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Ahora, amados hermanos, nosotros también somos llamados a entendernos a nosotros mismos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos de pasada por aquí. Estamos llamados a pensar y a invertir nuestras vidas en las cosas eternas. Por eso, nosotros creo que lo entendemos bien porque no hemos nacido, muchos de nosotros no hemos nacido en esta tierra. Y debemos tener cuidado de la idea del sueño americano que se nos vende de una prosperidad y estabilidad material. Debemos guardarnos de esa manera de pensar, ya que Dios nos llama a confiar en Él, a esperar en Él y no en las cosas de este mundo, que son pasajeras, que son temporales y que no son eternas. Estamos llamados a fijarnos en Cristo, fijar nuestros ojos en Él y no en lo temporal. Amados hermanos, si nos examináramos a nosotros mismos, nuestras vidas reflejan que confiamos en el Señor aun cuando no podemos ver. ¿Confiamos en Él aun cuando no tenemos las respuestas a nuestras preguntas? Hay evidencia en nuestras vidas de que eso es así en nuestra manera de usar nuestro tiempo, en nuestra manera de usar nuestro dinero, de la manera de usar nuestras fuerzas, que estamos invirtiendo nuestras vidas en un propósito eterno y no temporal. Tengamos cuidado de estar muy enfocados en el aquí y el ahora solamente. Claramente debemos ser miembros productivos de nuestra sociedad. Debemos aportar y ayudar a mejorar la ciudad donde estamos. Pero que nuestra confianza esté siempre en el Señor y no en lo terrenal. Ayer fue una gran bendición ver la plantación de la Iglesia Revive y de ver cómo este grupo de hermanos se han constituido como una iglesia para un propósito eterno y un propósito glorioso, para ser una embajada del Señor Jesucristo en Germantown, Maryland. De esa misma manera, hermanos, vivamos para este propósito, para el propósito de ser embajadores de Cristo, como el mejor propósito, el más grande propósito de nuestras vidas. Hermanos, también estamos llamados a confiar en el Señor porque Él es fiel en el aquí y en el ahora. Él es fiel en ayudarnos a vivir la vida cristiana a diario. Dios promete lo que cumple, es lo que hemos visto. Hemos visto que Dios en su palabra ha prometido salvarnos y llevarnos con Él al reino de los cielos, donde hay gozo y paz con Cristo. Podemos esperar en Él, que ya nos ha salvado y que nos llevará a estar con Él para siempre. Él ha prometido santificarnos y ayudarnos a sobrepasar las pruebas y tentaciones. Él ha prometido ayudarnos a mantenernos en la fe. Él ha prometido obrar todas las cosas para nuestro bien, para que podamos conocerle aún en el sufrimiento. Y el Señor ha prometido que sus misericordias se renuevan cada mañana, porque grande es su fidelidad. Entonces, podemos confiar siempre en la fidelidad de Dios. Podemos alabar al Dios que cumple sus promesas. Podemos depender de Él para vivir la vida cristiana a diario. Porque Él prometió terminar la buena obra que comenzó en nosotros, seguro que lo hará. Hermanos, a diario nosotros libramos una batalla contra la carne, contra el mundo y contra el enemigo, donde la mentira de que el pecado es mejor que Cristo se nos trata de vender de muchas maneras. Pero Dios es fiel y podemos confiar en su fidelidad y confiar que Él es de mayor gozo
y de mayor bendición que los placeres temporales, terrenales y mortales que nos ofrece el pecado. Recordemos lo que Salmos 34:8 nos dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. El Señor es bueno. Entonces, hermano o amigo que nos visitas, ¿estás dispuesto a confiar que el Señor es mejor que el pecado? Confía en el Señor, confiemos en el Señor y dejemos el pecado que nos asedia y confiemos que Cristo es de mayor bendición, de mayor gozo, de mayor deleite, de mayor placer que cualquier pecado que el mundo pueda ofrecernos. Cristo es mejor, Cristo es de mayor bendición. Recuérdate a ti mismo la fidelidad de Dios, cuán bueno Él ha sido con nosotros en Cristo. Y por último, hermanos, recordemos que Dios, el Señor, le cumplió su promesa a Abraham y también cumplió su promesa en Génesis 3:15 de enviar a su hijo de una mujer para aplastar la cabeza de la serpiente, para vencer al enemigo, para darnos libertad del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, descendió del cielo, vivió una vida perfecta sin pecado y murió por nosotros en la cruz. Él nos sustituyó en la cruz. Cumplió su promesa, como está escrito en Isaías 53 y otros pasajes de la Escritura. Murió en nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que podamos ser reconciliados con Dios. Murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre, pero no se quedó allí en la cruz. Fue sepultado, tal como Sara fue sepultada en una tumba, Jesús fue sepultado. Pero al tercer día, Jesús resucitó en gloria y poder. Y tiene el poder de una vida indestructible. Él no volverá a morir. Él vive para siempre e intercede por nosotros a la diestra del Padre. Y nosotros en Cristo ahora también tenemos una resurrección para vida eterna. Entonces, si estás en Cristo, algún día podrás conocer a la abuela Sara en persona, a nuestra ancestra Sara y al abuelo Abraham. Podremos juntos adorar al Señor y darle gracias por su fidelidad, por cuán bueno Él ha sido con nosotros. Pero si alguien no está en Cristo, debe arrepentirse de su pecado y confiar en Cristo, porque la Biblia habla de una muerte segunda, donde habrá una separación eterna de Dios. Está escrito en Apocalipsis 20:14 como el lago de fuego y azufre. Y nadie quiere llegar allá. Pon tu fe en Jesucristo, en aquel que es el único, recto y perfecto, y quien nos dio el glorioso intercambio, quien murió en nuestro lugar, quien pagó nuestra deuda con el Padre, y quien resucitó al tercer día para perdonar todos nuestros pecados. En conclusión, amados hermanos, hay promesas de Dios que todavía están por cumplirse, pero podemos confiar en el Señor que lo mejor está todavía por venir, que nos espera una boda con Cristo en el cielo, que nos espera gozo y deleite en el Señor para siempre, porque Él está haciendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ánimo, amados hermanos, al vivir la vida cristiana en el día a día, ánimo de que Cristo es mejor que el pecado, ánimo de que Él es fiel, ánimo de que Él cumplirá lo que Él ha prometido, que Él te santificará completamente, que Él te llevará al cielo con Él
Y recuérdate cada mañana, apenas te levantes, Señor, tú eres fiel. Tus misericordias son nuevas esta nueva mañana. No importa la situación que pueda estar pasando, sus misericordias son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Primera de Corintios 2:9 nos dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Dios tiene un buen futuro para nosotros en Cristo. Confiemos en Él. Como Abraham, amados hermanos, podemos vivir por fe y no por ver. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por cuán fiel tú eres, Señor. Te damos gracias por las cosas grandes que tú has hecho, por tus grandes proezas, por tu gloria, por tu poder. Te damos gracias, Señor, por fijarte en nosotros, inmerecedores, necesitados totalmente de ti. Gracias por Cristo, el cumplimiento de tus promesas, nuestro Señor, nuestro amado Salvador, la perla de gran precio, nuestro Dios, nuestro Rey, para quien queremos vivir. Confiamos en ti, Señor. Aunque no podamos ver, aunque no podamos todavía entender, confiamos en ti, Señor. Esperamos aquel día en que podamos verte cara a cara y podamos caminar contigo, Señor. Y hasta aquel momento confiamos, Señor, que estás obrando todo para nuestro bien. Por favor, Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a recordar que nos has llamado a vivir una nueva vida para ti. Te amamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.